Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, a tu canal Interpretarte. Hoy tenemos un episodio más de Interpretarte, el arte de interpretar. Si tú quieres aprender más a cómo extraer, cómo interpretar mejor la escritura, con técnicas, con recursos, con metodología, no mi metodología, sino metodología que ya está escrita, que nos enseñan otros autores, otros eruditos de la palabra, y vamos a ir poco a poco creciendo en esto que se llama el arte de interpretar. Bienvenidos. Vamos a iniciar con Segunda de Pedro, capítulo 1. Quiero hacer algo ya más práctico. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y lo voy a leer así de corridito, unos 2 versículos nada más, porque si le doy más, pues nos tardamos más, ¿verdad? Entonces, no quiero tardarme mucho, quiero ser muy específico, y ahí va. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál va a ser uno de nuestros primeros puntos a estudiar y analizar? El primer punto es: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? El primer paso es analizar qué dice el texto. Es cuidar palabra por palabra. Y aquí entramos a un punto que yo creo que a todos nos gustan los detalles. A todos nos gustan los detalles. Y a la hora de estar leyendo la palabra, muchas veces no entendemos porque leemos rápido. Y a veces queremos entender a la primera qué es lo que estamos leyendo. Pero hay que buscar palabra por palabra. Un tip es, si alguna palabra no sabemos el significado, pues es apuntarla y es subrayarla y buscar el significado. Estamos en el mundo de la información. Estamos a un clic de que nos dé el significado de muchísimas palabras. Entonces, ¿qué dice el texto? Entonces vamos a leerlo lentamente. Esto es el primer ejercicio que vamos a hacer, es leerlo. Ya lo leímos, quizás a la primera no se me pegó nada, pero vamos a volverlo a leer lentamente y vamos a ir como resaltando a ver qué palabrita vemos y a lo mejor nos puede ir dando un poquito más de luz, ¿verdad? Entonces, leemos, dice: un cordial saludo ¿de quién? De Simón Pedro. Aquí la misma palabra o la misma carta nos está diciendo quién es el autor. El autor de esta carta es ni más ni menos que Simón Pedro. No sé si te acuerdas de él. A ver, ¿quién era Simón Pedro? Si no sabes, a lo mejor ya sabes, ¿no? Pero Simón Pedro fue uno de los apóstoles de Jesucristo que Jesús llamó cuando estaba pescando. Simón Pedro era, ¿qué era? Un pescador. Hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta que Simón Pedro fue pescador. Era pescador. Hay que tener muy, muy en cuenta esto. Otra cosa es, ya nos dice quién es el autor. Un cordial saludo de Simón Pedro, el pescador. Ahora dice siervo y apóstol. Ahora ya no es pescador. Él mismo nos dice y se está identificando palabra por palabra. Nos está saludando el apóstol, siervo y apóstol. Él mismo se está identificando como una persona que es sierva, que en esos tiempos la palabra sierva es esclavo, esclavo de Jesús, apóstol. El significado de apóstol es enviado, enviado de Jesús. Seguimos, apóstol de Jesucristo. Ahora, ya sabemos de quién la hizo el apóstol Pedro, él es el que escribió esta carta. Ahora, pero ¿para quién va? ¿Para quién va dirigida esta carta? A todos los que comparten una fe tan preciosa. Aquí nos dice: a todos aquellos que compartan una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. ¡Wow! Esto es mucho. Pero bueno, ya sabemos para quién. Si tú tienes fe, yo tengo fe. Probablemente esta carta fue escrita para todos aquellos creyentes que en ese tiempo. Ahora me surge otra pregunta: ¿en qué tiempo se escribió Pedro esta carta? Existen recursos y son necesarios los recursos. Hay historiadores como Josefo u otros historiadores de la iglesia que nos hablan de la iglesia primitiva, y esta carta
comentan los historiadores que fue escrita un poquito en el año 64 después de Cristo, en tiempos de Nerón. Vamos a ir apuntando esos detallitos nada más en tiempos de Nerón. Son importantes, son muy importantes. Ahorita vamos a continuar con a todos los que comparten una fe tan preciosa. No lo sé, a mí me llama mucho la atención la palabra preciosa. Imagínense, ¿cómo normalmente habla un pescador? No sé si tú conoces algún pescador. ¿Tú conoces algún pescador? Yo conozco varios personas que son pescadores. ¿Y cómo hablan? ¿Cómo hablaba Pedro antes? La Biblia menciona que Pedro era arrebatado, que era impulsivo. Se le pudiera decir que era bravo, era aguerrido. Su lenguaje, hoy, una persona ruda, una persona que vivía en la playa, que vivía pescando, que vivía alguien que se forjó fuerte, ahora utiliza y de su boca sale otras palabras. Algo pasó en Pedro. Bueno, aquí vemos que ahora ya no es más pescador, ahora tiene otro lenguaje, ahora es siervo de Cristo. Antes era siervo a lo mejor, de no sé quién, del trabajo, de sus emociones, o de sus impulsos, o de él mismo. Ahora él ya no es, ahora habla una fe tan preciosa. Qué bonito es cuando Cristo cambia nuestro lenguaje. Es hermoso porque Cristo tiene ese poder. Lo que antes fuimos, si fuimos pescadores, si fuimos lo que haya sido antes, Cristo te da un nuevo lenguaje. Ahora un pescador diciendo, ahora que compartimos una fe tan preciosa, palabra del Señor, palabra del Espíritu Santo, como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador, fíjense, aquí viene otra palabrita, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Jesucristo le dice Dios. Vamos analizando, es nuestro primer punto, y no sé si vayamos a analizar más, pero ¿qué dice el texto? Otra técnica es hacerle preguntas al texto. ¿Por qué? Podemos decir, ¿por qué es tan preciosa la fe? O ¿por qué es siervo y apóstol de Jesucristo? O ¿por qué tiene que mencionar y escribir? Porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. A Jesucristo lo menciona como Dios y Salvador. ¿Qué implicaciones tiene decir que Jesucristo es Dios y Salvador en ese tiempo que vivieron? Analizar el tiempo, analizar el momento en que escribió Pedro esta carta. Entramos a otro de los puntos, otra de las técnicas es analizar en qué momento o qué tiempo cultural, qué gobierno, qué contexto es el que estaba viviendo. Todas estas técnicas, que no son, apenas llevamos dos, analizar el contexto, que sería el segundo, es analizar el contexto cultural, político, religioso, nos va a dar luz. Lo que queremos al interpretar un versículo es alumbrarlo lo más posible. Y hay versículos que están bien fáciles, hay versos que están fáciles, que no necesitan tanta luz, pero hay otros versos que necesitan demasiada luz y que necesitan demasiado coco, que necesitan demasiado estudio para sacarle todo, para extraerle todo el jugo que queremos sacarle a la palabra. Porque ahí está la riqueza, ahí está la riqueza. Entonces, ¿qué implicaciones para Pedro tenía en ese tiempo decirle que Jesucristo era Dios? ¿Quién era hace ratito dijimos que Nerón era el emperador romano. En tiempos de Pedro, Roma, el emperador era Nerón. ¿Quién fue este Nerón? Nerón, si hacemos un poquito de búsqueda, te va a parecer que es uno de los más crueles emperadores que existieron en Roma. Hay un dato que me impactó. De Nerón, porque por allá en el año 64 después de Cristo, en Roma ocurrió un incendio y este Nerón culpó a los cristianos, culpó
aquellos que seguían a Cristo. Entonces, las implicaciones que tenía Pedro al decir que Jesucristo, que él era apóstol de Jesucristo, que él era su siervo, eran muy fuertes, eran demasiado fuertes. No solamente porque aparte en la religión romana, en la religión, el emperador era el Dios. Y los romanos tenían que rendir pleitesía o rendir adoración al Dios romano que era el emperador. Entonces, doblemente implicación. Dice, Jesucristo es Dios. Y obviamente, a oídos de Nerón, sabía que los cristianos no adoraban otros dioses. La religión de Roma era politeísta, que creían en demasiados dioses y aparte hacían culto al emperador. Y los cristianos decían, aquí está una declaración poderosa que nosotros decimos, es que Jesucristo es Dios y Salvador. Eso es por un lado, la persecución romana. Por el otro lado tenemos a los judíos. A los judíos que fueron los que crucificaron y que persiguieron y que querían atacar y que querían siempre atacar a Jesucristo, pues los judíos creen en la religión monoteísta. ¿Qué significa? Un solo Dios. Entonces no podían aceptar la idea de que un hombre, Jesucristo, fuera Dios. Entonces, doblemente fuerte el estar diciendo que Jesucristo es Dios iba a tener repercusiones contra el Estado romano e iba a tener repercusiones contra el Estado judío, la religión judía. Pero eso no le importó a Pedro. Pedro dice con todas las letras, con toda fuerza, con toda seguridad, con toda la autoridad que viene del cielo y dice un cordial saludo de Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo. Soy esclavo de Jesucristo, soy siervo de Jesucristo. Y esta carta la escribo a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. ¡Qué declaración tan potente! Sabiendo las cosas que sabemos. Pero ¿qué pasaría si yo no hago un poco de búsqueda, de buscar el contexto, de buscar el qué está pasando culturalmente, políticamente, socialmente? ¿Qué está pasando alrededor de ese momento y de ese tiempo? Pues esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea de investigación. A eso le llamamos exégesis. Ese es el ramo que estudia la hermenéutica. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso decimos que interpretar es un arte. Por eso decimos que interpretar es un arte. El arte de entender qué es lo que el autor incluso estaba sintiendo. Yo sé que eso es mucho, ¿verdad? Yo sé que eso es mucho, pero necesitamos traer todos los detalles porque cada detalle va a contar a la hora de interpretar. Salió rima, salió un verso sin esfuerzo. Cada detalle cuenta a la hora de interpretar. Todos los detalles. Cada detalle, por más mínimo que no se te pase, por más mínimo que tú veas una palabra, hazle preguntas al texto, atácalo al texto y ve si una palabra no sabes qué significa, no sabemos qué significa. Esto es un arte y el arte se puede ir avanzando. El arte, por ejemplo, en el arte de cantar, podemos aprender a cantar mejor. En el arte de pintar, podemos cada día pintar mejor. Pues en el arte de interpretar, podemos interpretar cada día mejor. Así que la luz que nos trae, las herramientas aplicables que estamos aprendiendo, nos va a ayudar a sacarle el extracto que tiene la palabra de Dios, a sacarle las riquezas que tiene la palabra de Dios. El verso 2 dice que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios. Que Dios les dé. Que Dios nos dé, hermanos, amigos, familia, persona que me escuchas, que Dios nos dé de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. No quiero
ahondar en más técnicas, la primera es atácalo, ataca el verso, ve qué dice el verso, léelo varias veces, léelo rápido, léelo lento, léelo más lento y analiza palabra por palabra. Después, analiza el contexto que hay cultural, el contexto que hay social, económico, político, para poder entender un poquito, quizás, de qué estaba pensando el autor, cómo se sentía. Y ahí podemos ver a un Pedro lleno del Espíritu Santo, escribiendo la palabra de Dios para ti y para mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta aquí nuestro episodio de hoy y vamos a continuar con Pedro. Esto no acaba aquí. Así que seguimos. Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Sígueme. Si te gustó este contenido, sígueme, comparte y estamos en contacto en este arte que es el arte de interpretar. Dios te bendiga.